Ocho. Ocho, sí. Ocho. Así que todos atentos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Juan y como es costumbre vamos versículo a versículo para que podamos entender todo el consejo de Dios. Aquí vemos el tercer milagro que Cristo hizo, el tercer milagro que Juan nos narra en su evangelio. El primero fue cuando él convirtió el agua en vino en las fiestas de la boda de Caná. Y el segundo fue cuando sanó al hijo de aquel oficial gentil, ¿verdad? Y este es el tercer milagro. Este es bien interesante porque después que sana al paralítico y le da algunos consejos, da un discurso. Yo les digo que lo lean en la casa. Es un discurso, pero muy doctrinal, muy profundo, ¿verdad? Donde habla acerca de lo que Cristo le gustaba hablar, de la vida eterna, ¿verdad? Así que le digo, he estado leyendo este pasaje en otras versiones, y es muy, muy interesante. Vamos a ver me gusta esa imagen, está bien real, creo que es de alguna película. Ahí vemos una panorámica del estanque de Betesda, esa es otra, ¿verdad? Y dice el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Sí, después de estas cosas había una fiesta. ¿Qué cosas? Las cosas que habían pasado, ¿verdad? Por ejemplo, Después de mostrar su gracia al sanar al hijo oficial gentil. si uno observa bien lo que Cristo hace, Él siempre está mostrando su gracia, ¿verdad? Recordemos, la mujer samaritana era una mujer muy, muy promiscua sexualmente, es decir, muy, muy activa sexualmente con diferentes parejas. A él no le importó, él mostró su gracia abundante y lo salvó, y la salvó. También mostró su gracia cuando sanó al hijo de este oficial que posiblemente era romano, que era de la nación que los había invadido y que les exigía impuestos. O sea, eran gentiles. La samaritana y el hombre oficial eran gentiles, no eran judíos. Pero con todo y eso, Cristo mostró su abundante gracia, ¿verdad? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, y de hecho también nos salvó a nosotros. Así que eso significa después de estas cosas, ¿verdad? Después de que hizo que salvó a esas personas. Había una fiesta, no se sabe qué fiesta era, ¿verdad? Probablemente era la de los tabernáculos o la fiesta de Pentecostés. Pero el punto es, Cristo, cuando habían fiestas judías, o más bien dicho, fiestas ordenadas por Dios Padre, Él iba a Jerusalén. ¿Por qué? Porque mucha gente acudía, ¿verdad? Pues ahí Él se encargaba de predicar la palabra de Dios, ¿verdad?
¿verdad? Muy bien. Jesucristo siempre asistía a las fiestas para que los líderes judíos, viendo que las celebraban con ellos, no lo considerase como enemigo de la ley. Exacto. Acuérdense que los líderes eran muy religiosos y muy observadores. Entonces Cristo siempre asistía, ¿verdad? Para que no se fuera a decir, no, él no celebra la fiesta judía. Él es un rebelde, ¿verdad? Entonces, él asistía. Y luego, El Señor Jesucristo aprovechaba las fiestas para hacer milagros y enseñar la palabra de Dios. claro, los milagros, las sanidades era un excelente atractivo para que la gente pusiera oído a la predicación de Cristo, ¿verdad? Según comentaristas, mucha de esta gente que puso la fe en Cristo, luego se fueron a su lugar donde vivían, ¿verdad? Y algunos de ellos fueron salvos. No se sabe cuántas personas, pero sí que muchos lo fueron. Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Por qué había una puerta que se llamaba de las ovejas? Jerusalén tenía un muro, ¿verdad? Cuando Nehemías lo construyó, hay cerca de, se me escapa ahorita, pero creo que hay unas 10 o 12 puertas, y cada puerta tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, dice el pasaje que es cerca de la puerta de las ovejas. ¿Por qué se llamaba de las ovejas? Por esta puerta pasaban las ovejas que se introducían al templo para sacrificarles. Exacto, por eso se llamaban así. Se llamaba así esa puerta, porque ahí estaban las ovejitas, ¿verdad? Que iban a ser sacrificadas en el templo. Recuerden que en el templo de Jehová Dios, todos los días sacrificaban ovejas, corderos, ¿verdad? Y el humo todo el tiempo estaba saliendo del holocausto, del horno, ¿verdad? Porque Dios así lo había ordenado en el Antiguo Testamento. O sea, siempre Dios pedía un sacrificio por los pecados de los seres humanos. Betesda significa casa de gracia o de misericordia. Y me gusta ese nombre. Casa de gracia o casa de misericordia. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, vemos que Dios es un Dios exigente, ¿verdad? Que pide muchos requisitos para la vida cristiana, que nosotros como creyentes débiles, como creyentes con poco conocimiento, a veces no llenamos todas las expectativas de Dios. Por eso es agradable saber que por su gracia fuimos salvados. No por méritos humanos, no porque seamos muy inteligentes o porque sepamos mucho de la Biblia, no, es por su gracia. O sea, y cuando digo que es por su gracia, es para que toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación sea para Él. Nosotros, pecadores redimidos, pecadores en recuperación. Juan 5:3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Imagínense, ese estanque tenía 5 pórticos, o sea, era muy grande, o sea, había mucha gente enferma ahí. Entonces, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Bueno, ya vamos a ver qué significa eso. Es posible que corrientes intermitentes alimentaran el estanque y ocasionaran el movimiento del agua. Testigos antiguos indican que el agua del estanque era rojiza a causa de algunos minerales, por lo cual se consideraba que tenía algún valor medicinal. Esa es una realidad, ¿verdad? Del estanque. Pero el versículo 4, ese versículo no existe. Pero ya vamos a ver. Una pregunta interesante. ¿Habrá creyentes que son enfermos espirituales? ¿Sí o no? Sí. Hay creyentes aquí, hay creyentes enfermos
espirituales, ¿verdad? Que no están creciendo espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando un creyente es desordenado o sumamente desordenado, hay dos alternativas: o está enfermo espiritualmente o está muerto espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia? Y dije creyente y me equivoqué porque no es esa la palabra. Cuando una persona es muy desordenada, muy temeraria con las cosas de Dios, dos alternativas: es un creyente que está enfermo espiritualmente, o se puede tratar de un inconverso. Acuérdense que el ser miembro de una iglesia local no es garantía que alguien obtenga la vida eterna. La salvación es cuando el individuo ha puesto la fe, la esperanza y la confianza que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario pagó sus pecados pasados, presentes y futuros, y que ahora él ha sido adoptado hijo de Dios, ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido redimido. Y en el momento que puso la fe, vino el Espíritu Santo a la vida de ese individuo y lo constituyó una nueva criatura, nacido de nuevo, un hijo de Dios legítimo. ¿Qué puede ser este creyente en algunas ocasiones? Desordenado, pero hijo, ¿verdad? Dije en la mañana, los creyentes no somos perfectos, pero los hijos de Dios hemos sido perfectamente salvados por su gracia, ¿verdad? Yo digo esto, o sea, siempre han habido creyentes enfermos espiritualmente, ¿verdad? No crecen, pasan los meses, pasan los años y no crecen espiritualmente. Entonces eso es algo extraño a las Escrituras. Porque si usted se fija, los que tienen niños o los que hemos tenido hijos, vemos que los niños ahí van creciendo. Los vemos muy chiquitos y de repente ya están grandes. Y de repente más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es natural el crecimiento físico. Los creyentes no nos preocupamos para que el crecimiento espiritual sea natural, sino que lo detenemos, ¿verdad? La superstición del estanque de Betesda. Puse esa imagen ahí porque el versículo 4, eso es superstición, hermano. Eso no es bíblico, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo para que usted se dé cuenta que este versículo no existe. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, eso es superstición, ¿entiendes? Eso es superstición, o como lo digo acá. Esto es una leyenda urbana, misticismo o superstición. Las tres cosas. Las tres cosas, ¿verdad? Las tres cosas. A la gente le gusta lo místico, lo misterioso, ¿verdad? Eso que la gente anda buscando paz y que en un rito, en una oración, en una cosa, de repente, ¡pum!, va a cambiar completamente. No. Ese versículo, hermano, aquí traigo la respuesta porque le digo que no existe. El versículo 4 no aparece en los originales del Evangelio. Los mejores y más antiguos manuscritos griegos, 400 años después de Cristo, así como las primeras versiones, no tiene este relato. No lo tiene. Si usted anda si usted en el teléfono una Biblia, Nueva Traducción Viviente, ¿verdad?, que es la que es más popular, no está el versículo. Vos andas ahí, ¿verdad? Buscar. O sea, también la Nueva Versión Internacional, tampoco está. No es que yo lo he desaparecido, no está. Ya vamos a ver ahí el hermano. ¿Ah? Aquí en la NTV dice del 3 pasa al 5, dice. ¿Sí? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos,
El 5 dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Sí? No parece. O sea, fueron muy educados ellos en omitir eso. Porque bien hubieran puesto una parte del 5, ponerle 4, ¿verdad? Pero no, para que nos quede claro a todos, ¿verdad? El versículo, los manuscritos más antiguos que existen hoy en día son los de 400 después de Cristo. Y ahí no aparece. Y no aparece. Y oía, mire, hubo un predicador que lo oí que se tomó casi media hora explicando este versículo. Ajá, y digo yo, wow, va a enchivorar a toda la gente, pues. Y tiene lógica. Oye bien, no es que la Biblia tenga errores. El punto fue que los pergaminos que usó Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina no eran los más apropiados, aunque tenemos una buena traducción, ¿verdad? Pero como les digo, como ahora hay modernas versiones, ¿tienes la NBI también ahí? Ajá. Yo solamente quiero comprobarle que no está, ¿verdad? Ajá. Cuando la nueva traducción viviente y la nueva, que son las mejores versiones modernas que hay. ¿Ah? No aparece. Entonces, ese recurso antes no lo tenían, ¿verdad? Yo prediqué este sermón hace 10 años. Y ahí tenemos la presentación que di una gran explicación de lo que es superstición. Que aunque no sabía que no existía, o sea, no tiene lógica, pues, que Dios va a sanar de esa manera. No. Cuando en todo el Antiguo Testamento hay abundante información que para llegar a Dios y para pedirle a Él, tenemos que ir en oración. En oración, ¿verdad? Así que le queda ahí esa información. En su vida póngale ahí, no existe. Póngale una raya roja. Usted, aquí hay ya seminaristas, porque ya tiene que ir profundizando en la palabra, ¿verdad? Y hay otras, por ejemplo, en Marcos, el último capítulo de Marcos, también no están los manuscritos más antiguos. Pero tenemos una buena versión. Y que tomarán escorpiones y serpientes y no morirán. Y una vez a un hermano yo le regalé unos adoquines, ¿verdad? Y lo llega a traer a la casa, no pica. Mira, yo tenés cuidado, ahí era la carne. No, si la Biblia dice que Dios me va a cuidar, Dios. Y agarraba los adoquines así, ¿verdad? Él confiaba. Tampoco yo sabía que eso no existía en los manuscritos más antiguos. Pero así es la gente. Juan 5:5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Sí, este hombre es un caso especial. Imagínense un hombre paralítico por 38 años. Aquí hay muchos que son menores de 38 años. Toda una vida, pues. Obviamente el hombre tenía mayor edad. De estar paralítico tenía 38 años. Quizás la familia no lo miraba bien, ¿verdad? Tenían que ir a dejarlo todos los días ahí al estanque de Bethesda, etc. Puesto que su enfermedad había sido observada por muchas personas, tan pronto Jesucristo lo sanó, todos supieron que se trataba de un milagro auténtico y verdadero. Sí, 38 años, o sea, casi 40 años. Obviamente cuando lo vieron sano, se dieron cuenta que era un milagro auténtico y verdadero hecho por nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Cristo siempre preguntaba, ¿verdad? Obviamente el hombre quería ser sano, ¿verdad? Pero quería ver sus expectativas. Quería ver su fe, quería ver su actitud. ¿Quieres ser sano? Jesucristo como Dios Hijo tenía conocimiento sobrenatural sobre la situación del hombre. Lo sabía todo, ¿verdad? Quería infundirle fe, quería hablar con él, quería animarlo, ¿verdad?
Al hacer esta pregunta, Jesucristo desea probar la fe y la disposición de este hombre al poder sanador de Dios Hijo. Veamos la respuesta que dio el hombre, Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Obviamente lo que está en el versículo 4, ¿verdad? Era superstición, ¿verdad? Una creencia, ¿verdad? Así como cuando nosotros estábamos pequeños creíamos en la carreta bruja, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y cuando, obviamente, cuando yo estaba pequeño, había muchas carretas en San Miguel. O sea, y como pues sí, yo vivía cerca del Rastro, ¿verdad? Y en esa zona, ahí estaban las señoras que hacían la sopa de mondongo. ¿Y cómo cree usted que llevaban esos grandes peroles para el mercado? En carreta. ¿Ah? Sí, ahí donde viven hay un montón de cascos y cachos, ¿me entiendes? Regados en el patio. Entonces a veces uno se despertaba en la noche y iban llegando de otro lugar, ahí en la zona, y oía, las carretas brujas, decía uno. ¿Verdad? Entonces, y esa solamente es una de las muchas supersticiones que nosotros conocemos. Así que también existía eso en el pueblo judío y en todos los pueblos, ¿verdad? Todos los pueblos tienen sus fiestas patronales y inventan sus cuestiones, ¿verdad? Que el volcán hizo erupción y ta. Bien, entonces este hombre le dice a Cristo que no hay quien lo meta, ¿verdad? Que no hay quien lo meta. El enfermo únicamente creía que Jesucristo serviría para introducirle en el agua. Estaba pensando como humano, este hombre ha venido aquí, hablando conmigo, ¿verdad? Posiblemente me ayude, me cargue y me meta al estanque. Pensamientos humanos, estrategias humanas. Este hombre representa al hombre incrédulo, incapaz de salvarse a sí mismo. Exactamente. Esa es una de las lecciones espirituales. Se podía moverse ese hombre y entrar al agua, hermano. Era paralítico. Hasta él mismo dice que necesita a alguien que le ayude. Y lamentablemente muchas personas hoy en día que van a iglesias o religiones quieren salvarse a sí mismos por su esfuerzo personal. Porque dicen que así es más seguro. Si yo asisto a la iglesia y hago ayunos y oro de madrugada y aquí y allá, voy a alcanzar el favor de Dios. No. La vida eterna, queridos hermanos, es por la fe sola en Cristo solamente, sin agregarle ninguna obra humana. Porque cuando se le agrega, estamos diciendo que Cristo no hizo un trabajo completo en la cruz del Calvario, que Cristo no hizo una obra todo suficiente para salvar pecadores. O sea, Él pagó, oiga bien, cada uno de los pecados que vamos a cometer en toda nuestra vida, hermano, que es una buena cantidad. Y que aún siendo creyentes, aún pecamos. Así que este hombre representa al hombre inconverso, incrédulo, no convertido, incapaz de salvarse a sí mismo. Este hombre tenía mucha fe en el agua del estanque y no conocía al dador del agua para vida eterna. Sí, es una paradoja, ¿verdad? Él quería entrar en el agua del estanque. No sabía, ¿verdad?, que este hombre le había dado agua de vida eterna a la samaritana. Estaba ciego espiritualmente. Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una sanidad, hermano, contundente. Levántate, toma tu lecho, no toma tu leche,
no. De hecho, era una camilla, ¿verdad? Y dice un individuo, un comentarista, que la palabra griega que se usa ahí era la camilla más humilde que podía existir en Israel. El hombre era obviamente extremadamente pobre. No era pobre, era extremadamente pobre, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesucristo tenían el poder para regenerar y sanar por completo el cuerpo y el alma. Claro, sí. ¿Se acuerda aquel hombre que introducen por el techo, verdad? ¿Qué es lo primero que dice Cristo? Tus pecados te son perdonados. Antes de sanar su enfermedad, ¿verdad? Y obviamente, si hacemos una deducción lógica, hermano, las personas sanadas por Cristo se habrán salvado todas. Sí, es lo más probable. Imagínate este hombre, 38 años, y de un día para otro levantarse, caminar. ¿Cómo no va a creer, hombre? Tendría que ser una bestia completa, ¿verdad? Y a veces los humanos nos portamos como bestias. A veces, no siempre. A veces andamos decentes. La orden sanadora tiene 6 palabras, de las cuales 3 son verbos. La orden implica una curación permanente. Ajá. La orden sanadora tiene 6 palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. De esas 6 palabras, 3 son verbos. Y los verbos, gramaticalmente, nos hablan de acción. Este es el verbo levantar, el verbo tomar y el verbo andar. O sea que el hombre tenía que movilizarse. ¿Entiendes? No es que Cristo le iba a levantar, ¿verdad? Ya pesaba bastante el tío. Entonces, levántate, acción. Y mire esto. ¿Qué quiere decir levántate y anda? Sino, levántate de la comodidad, tibieza y la pereza en la que estás tendido y aprende el modo de avanzar para la gloria de Dios. Esa es aplicación, hermano, esa es para nosotros. Ya dijimos que hay enfermos espirituales, hay paralíticos espirituales. No se mueven, no accionan, solo les gusta oír sermones, ¿verdad? Que ayudan. Pero un sermón o sermones bien entendidos o lectura bien aplicada, eso no llevaría a la acción. ¿Entiendes? O sea, no es la voluntad de Dios que los creyentes salvados por gracia seamos cómodos y pasivos. No. Acuérdense que el Señor dejó su gloria y movió mucha gente para que Cristo viniera a la tierra a morir por nuestros pecados. Dios, en otras palabras, Dios es un Dios de acción, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y anda. Esta es una pregunta, hermano. ¿Qué quiere decir levántate y anda? Si no, levántate de la comodidad, tibieza y la pereza. ¿Hay pereza espiritual, hermano? Sí, hay pereza espiritual, mucha pereza espiritual. No queremos avanzar espiritualmente. En la que estás tendido y aprende el modo de avanzar. Porque usted y yo hemos sido salvados para que nuestra vida dé gloria a Dios. ¿Entiendes? Y cuando nosotros evangelizamos, eso da gloria a Dios, hermano. Sí, porque eso nos han mandado. Para eso hemos sido salvados, para ser representantes de Jesucristo en esta tierra. Bueno, y en lo que va del año, usted ya le habló a alguien de Cristo. Ojalá que sí. Debería. Mire, por lo menos con la vecina que habla bastante usted, con ella, con la niña Julia. ¿Me entiende? Háblele de Cristo. Juan 5:9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Todo va bien hasta ahora. Va lindo,
el hombre es sanado, se levanta, toma la camilla, camina y de repente, ¡ups! Es día de reposo. Es día de reposo. Aquí entran los hijos del diablo, hermano, con su religión inhumana. Toda religión, hermano, es inhumana, o sea, no ama a los humanos, condena a los humanos. Entonces, acá da un giro la historia, ¿verdad? Da un giro repentino. La palabra al instante subraya la naturaleza milagrosa, instantánea y permanente de la sanidad. No fue una sanidad progresiva, como a veces Dios nos sana hoy en día, ¿verdad? Que toma tiempo y vamos mejorando y poco a poco y nos recuperamos. Esa es una sanidad progresiva. Pero acá, hermano, fue al instante, completamente, permanentemente y milagrosa. El día sábado va a ser el centro de controversia entre Jesucristo y las autoridades religiosas. Sí, el día sábado va a ser el centro de controversia entre Cristo y las autoridades religiosas. Las religiones, hermanos, son inhumanas porque le agregan a la fe sola para salvación. La salvación, hermano, es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Pero los religiosos dicen que así es muy fácil y le ponen cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Vamos al 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces los judíos, cuando dice la palabra judíos, en el Evangelio de Juan se refiere a las autoridades religiosas que asesinaron a Cristo. No era gente del pueblo, no, eran los líderes religiosos. Dijeron al hombre: el día de reposo no te es lícito llevar lecho. Cristo más adelante los confronta, o en Marcos le confronta, y es ¿cómo se llama? ¿Es lícito hacer lo bueno en el día de reposo? Es más, pone un ejemplo: si su oveja se va a un hoyo, ¿no la van a sacar ustedes? Eso demuestra, hermano, la hipocresía de esta gente. Esa gente hipócrita que le gusta ponerle cargas al ser humano para que no se salve. No, la fe sola no es suficiente, tiene que hacer esto otro. Había una iglesia hace años donde era mandamiento que los hermanos no anduvieran barba ni bigote. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Es verdad. Porque el pastor fundador, a ver si lo identifica, que había venido de Guatemala a El Salvador y comenzó a trabajar con grupos familiares, había puesto esa regla, esa ley, que los creyentes no debían andar bigote ni barba. En eso la iglesia cumple años, cumple un aniversario e invitan a un cantante, uno llamado Rabanito. ¿Lo han oído? No, perdón, Rabito. Rabito canta bonito, ¿lo han oído, de verdad? Hasta le canta a la esposa, muy bonita. Y, no, como todo se vale, pues. Algunas alabanzas, sí, hay una que es bien famosa. Un pacto entre tú y yo, ay, te la sabes, vos la has cantado. Entonces,
Ellos no estaban muy informados, no había mucha información en ese tiempo, y viene Rabí desde Estados Unidos, hermano. Y él mandaba barba y bigote. ¿Qué creen que hicieron esos varones espirituales? Lo mandaron a resurarse, hermano. El hombre venía desde allá y no cantar y no recibir la ofrendita, ¿verdad? ¿Tuvo qué? ¿Verdad? Esto le iba a crecer de todos modos, ¿verdad? Y se rasura, lo pasan a cantar, y él, entre canción y canción, él anima mucho a la gente, ¿verdad? Ya al final de la última alabanza dice, bueno, dice, lo que les he dicho en esta tarde, se los hubiese dicho con barba o sin barba, le dijo, y se bajó. ¿Verdad? Y todos muy serios y muy pulcros, ¿verdad? Eso, hermano, es legalismo. Es legalismo. Y así es, le pongo ese ejemplo, así es como mucha gente le agrega a la palabra de Dios, ¿verdad? Para justificación o para santificación, como es este caso que le conté, ¿verdad? Entonces, otra vez, hermano. Dios dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. La frase "no te es lícito" revela que el judaísmo se había degenerado hasta convertirse en una religión de piedad falsa e hipócrita. Cristo decía, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Ellos le ponían cargas pesadas a la gente, o sea, por eso vino Cristo en el momento exacto, porque la religión de su pueblo, de Israel, estaba degenerada, ¿verdad?, en una religión de piedad falsa e hipócrita. Por eso Cristo mismo, oye bien, le dice a todos los religiosos en Mateo 23, escribas y fariseos hipócritas, ¿entiendes? Pastores y ancianos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito o un convertido y lo hacen 2 veces más hijo del infierno, porque le enseñan una religión de fe más obras que nunca va a cumplir. O sea, el individuo nunca se va a sentir salvo. Y de hecho, cuando no se predica el evangelio claro en un púlpito, la gente saca su deducción de que tiene que ser buena para salvarse. ¿Y cómo un humano va a ser bueno, hombre? Si ya nacimos pecadores, porque nuestros padres eran pecadores y nuestros abuelos eran pecadores, ¿entiendes? Y cuando pusimos la fe en Cristo, se nos imputó la justicia de Cristo. Eso nos hace salvos. O sea, cuando pusimos la fe sola, y bien, la fe sencilla en Cristo, se nos imputó la justicia de Cristo. Y Dios el Padre nos ve, como vimos en la mañana, en Cristo, porque fuimos bautizados, fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo, no en agua, en el cuerpo de Cristo. Entonces, no lo dicen, no lo saben, la mayoría lo ignora, ¿verdad? Así que eso tenemos por ahí, ¿verdad? Religiones con mucha gente perdida que nunca ha sido salva porque nunca ha escuchado el verdadero evangelio bíblico. Tal hipocresía fue la causa principal del enojo del Señor Jesús, quien usó esta situación para confrontar el legalismo exagerado de los judíos. Si usted ha venido domingos atrás, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo en el capítulo 2? Después que estuvo en la fiesta, convirtió el agua en vino. ¿Qué hizo Cristo, hermano? ¿Qué hizo? Fue al templo, fue al atrio donde había un mercado, y ahí sí, mire, dice un comentarista que ese mercado en el templo
tenía casi el tamaño de 12 canchas de fútbol. Era inmenso, hermano. O sea, no era un mercadillo, era un mercadote, haciendo negocio con la religión. ¿Verdad? Ahí les vendían ovejitas para sacrificio, les vendían hasta bueyes. Si su pecado era muy grande, tenía que comprar un buey. No estoy bromeando. Ay, lo vimos eso aquí, hermano. Pero a ver, venga siempre, domingo por la tarde. Vendían hasta bueyes. Y como la gente venía de otras partes, ahí mismo le cambiaban la moneda y ahí también le iban, ¿cómo se llama? Aumentando el precio al dinero del templo, porque no era la moneda que se usaba en cualquier parte, no, era una moneda especial que solamente en el templo se podía usar. Comerciantes, como los de ahora, que no se sacian de incrementar su cuenta bancaria y siguen insistiendo. Son pérdida de la gente y se va al infierno. No les importa. Solo agrandar su cuenta bancaria. Otra vez lo último. Tal hipocresía fue la causa principal del enojo del Señor Jesús, quien usó esta situación para confrontar el legalismo exagerado de los judíos. Ajá. A Cristo todo el tiempo lo anduvieron persiguiendo. También le dijo otra cosa a Cristo, le dijo sepulcro blanqueado, lo mismo que también Pablo lo hace más después. Que está en su cuerpo lleno de huesos, etc. Juan 5, 11, 12 y 12. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, ahí está la policía farisaica entrevistando al hombre, ¿verdad? Y le está preguntando, o por decir, le está preguntando, y él responde: el que me sanó, él mismo me dijo, toma. O sea, yo no lo he hecho por mi propia iniciativa. Este era un hombre ingenuo, ¿verdad? Era un hombre ingenuo, ¿verdad? Que no actuó de la manera apropiada. Entonces le preguntaron. No le preguntaron quién te sanó, porque ellos no querían ver la sanidad, hermano. Así de hipócrita eran. 38 años, hermano. Y el policía no le pregunta quién te sanó. No, ¿quién te dijo? ¿Quién fue el bárbaro, el temerario que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Ve la hipocresía, ¿no? Muy claro. Otra posible respuesta podría ser: ¿por qué no he de obedecer a aquel que me ha sanado? Me gusta, ¿verdad? ¿Quién te dijo toma tu lecho y anda? Otra posible respuesta pudo haber sido: ¿por qué no he de obedecer al que me dio la vida eterna? Y eso es para usted. Hablamos de eso en la mañana, ¿verdad? Ya hemos sido justificados. ¿Y por qué no estamos creciendo espiritualmente? Pues, ¿verdad? ¿Por qué no he de obedecer a aquel que me ha sanado? Él me dio la orden, toma tu lecho y anda. Y yo obedecí. ¿Cómo no la voy a obedecer? Los religiosos no le preguntaron quién es el que te ha curado. Ya le expliqué. Este hombre no está acusando a Cristo, sino está defendiendo su vida, porque los religiosos lo podrían matar a pedradas. O sea que eran asesinos, hermano. Sí, sí mataron a Cristo, hermano. ¿Y cómo no iban a matar a ese pobre hombre, pues? ¿Ah? En otra ocasión, Cristo va con los apóstoles y pasan por unos sembrados y los apóstoles agarran granos para comer. Los acusaron que estaban quebrantando el día sábado. Así de hipócritas eran. Viene Cristo y les pone un ejemplo.
Y ustedes no han oído, no han leído que cuando David anduvo huyendo, llegó al templo, ahí estaba el sacerdote y le dio de comer de los panes de la proposición, que solamente los sacerdotes podían comer. Es que, hermano, aún en la ley del Antiguo Testamento había gracia. Había gracia. Y como esos panes se cambiaban todos los días y solamente el sacerdote o su familia podía comerlos, los sacerdotes eran casados en ese tiempo, hermano. ¿Entienden? Se los dio a David y a sus muchachos y comieron. Algo que solo era, repito, solamente era lícito comer al clero. Explicándoles Cristo que ellos, hombre, no sean tan legalistas, hombre, no sean tan hipócritas. Ese era el sentido. Juan 5:13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ingenuo el muchacho, el hombre. Quizás pasaba de los 50 años. ¿Cómo habrá quedado paralítico, hermano? Alguna caída, ¿verdad? Pero bueno, algo le habrá pasado, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante de eso. Había muchos enfermos y solo fue sanado uno, siendo así que una sola palabra pudo sanarlos a todos. Dios en su soberanía hace como Él le place. Puse eso ahí porque a veces los creyentes nos resentimos con Dios y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, como nosotros queremos. Entonces, hermano, esta es una realidad. Y alguien puede pensar eso. Y se habían muchos. ¿Por qué solo uno? Porque Dios es soberano. Que no se le olvide, hermano. Dios no está obligado siempre a sanarnos, aunque Él quiere sanarnos. Y Él sana realmente. A veces no somos ni muy buenos creyentes y queremos que nos vaya bien en la vida. No. Es que Dios no es un mayordomo que está pendiente de tus necesidades, querido hermano. Dios es soberano y Él hace las cosas a su manera y a su tiempo. Y usted como hijo, como hija de Dios, debería vivir para glorificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. No estar. Creemos que Dios es para pedirle pues, que nos sane el chucho también, porque está enfermo. No tengo un pisto, están caros los frijoles. La vecina pone muchas rancheras, que se muera mejor. Y, solo pidiendo cosas. Sí, pedimos mal para alimentar nuestra pereza, nuestro ego, nuestro deleite. ¿Me entienden? No, Dios es soberano. De hecho, con una sola palabra pudo haberlos sanado a todos. No. Yo saco mi conclusión. Posiblemente solo este enfermo tenía fe para ejercerla para la vida eterna. Posiblemente. Esta es una deducción personal. Este enfermo tenía fe. Y Él vino a salvar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y dónde tomo este ejemplo yo? De esto, mira. Recordemos los 10 leprosos sanados. ¿Recuerdas de eso? 10 personas sanadas de la enfermedad más terrible, grosera e incurable de ese tiempo, hermano. Y los 9 se van directamente a parrandear quizás, y solo uno regresó. Y ese hombre fue sanado y fue salvado. Y era samaritano, ¿verdad? ¿Era samaritano, Denis? Sí, no anda fácil. Pero sí.
¿Te das cuenta? Otra vez Cristo explicando que su propio pueblo judío eran incrédulos e hipócritas, hermanos. Ellos creían, lo creían en la mañana, ya soy israelita, soy hijo de Dios, y Dios es Dios de Israel. Igual como piensan los evangélicos, ¿verdad? Yo soy evangélico, soy hijo de Dios, soy salvado, Dios me va a bendecir. Y realmente sos buen creyente. Analicemos por la cosa, pues. Del 1 al 10, ¿cuánto te pones de calificación? ¿Ah? Uy, hermano, está enojado, hermano Will. No me he visto enojado todavía. ¿Cuánto te pones de calificación del 1 al 10, pues? Somos creyentes débiles. Mire, ¿cuánto se les puede poner a los apóstoles, hermanos, de calificación? -3. -3. Ellos querían desatar fuego del cielo y quemar los samaritanos. Mire qué creyentes. Y Pedro, cuando llegan a arrastrar a Cristo, saca la espada y ¡plin! Le vuela la oreja a Windy. Y no le apuntó a la oreja, le apuntó a la cabeza. ¿Me entiendes? Pero ya estos hombres, con el Espíritu Santo, ya era otro nivel, hermano. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos los creyentes que Él quiere que seamos, no lo que nosotros queremos ser, ¿verdad? Muy bien, somos poco agradecidos los humanos. Los creyentes salvados por gracia somos poco agradecidos. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Dónde estaba el hombre después de la sanidad? En el templo, en el lugar que tiene que estar todo creyente el día domingo. Entonces, para ahí agarró. ¿Y a quién encontró ahí? ¿De casualidad? No, Cristo siempre iba a adorar. Mire, hermano, vea esto, hermano. A pesar que era una religión hipócrita, Cristo iba al templo, porque ahí predicaba a la gente que andaba buscando a ciegas a Dios. Cristo se compadecía de esa gente que busca de Dios y los líderes le cierran la puerta, hermano. ¿Entiendes? A veces yo veo fotografías de algunas iglesias ahí, veo tanta gente buena en iglesias tan malas. Pero deberían de escudriñar las escrituras para darse cuenta que están en una iglesia falsa. Cristo lo halló en el templo, mira, has sido sanado, no peques más como lo que andabas haciendo, que te dejó paralítico. La parálisis, hermano, puede ser de una caída. Una persona de una caída puede quedar completamente paralítica. ¿Se recuerdan de aquel actor de Hollywood que hizo las películas Superman? Christopher Reeve. No era tan Superman en la vida real, ¿verdad? Se cayó de un caballo, ¿verdad? Y quedó paralítico. Tuve que buscarlo hoy a la mediodía. Murió en el 2004. Hace 22 años murió Superman, ¿verdad? De esa caída. Entonces este señor posiblemente era algún bandolero, un bandido, y andando en malos pasos quedó paralítico. Dice Cristo, no peques más de la manera que lo estabas haciendo, ¿verdad? Para que no te venga alguna cosa peor. Dios
nos ha bendecido, nos ha sanado, ¿verdad? Y a veces somos irresponsables con nuestra vida. Este comentario de Jesucristo indica que el pecado tiene sus consecuencias naturales inevitables. Sí, hermano. Sí. Aún un buen creyente, en un descuido, ¿me entiendes? Se pone alegre y las consecuencias naturales del pecado pueden ser serias. Pueden ser serias, ¿verdad? Entonces, medítelo. Medítelo. No somos buenos creyentes porque no lo somos. Es más, tenemos temor calificarnos, autocalificarnos, ¿verdad? Y si estamos acá, ¿me entiendes? Vivos y sanos, es por la gracia y por la misericordia de Dios, hermano. Dios es abundantemente bueno a pesar de lo que somos. Esa es la gracia de Dios, hermano. La palabra de Dios explica que no toda enfermedad es una consecuencia del pecado. En ocasiones la enfermedad puede ser producto de la torpeza moral de un creyente. Uy, eso está fuerte. Uy. Pensé cambiarlo ya a mediodía, pero no me gusta la palabra torpeza, se parece a la palabra pereza, ¿verdad? La palabra de Dios explica que no toda enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero sí, pero vamos a ver. En ocasiones la enfermedad puede ser producto de que no somos los creyentes que Dios quiere que seamos. Y se lo explico con esa cita bíblica. 1 Corintios 11, 29, 30. El contexto es la cena del Señor. Próximo domingo tenemos Santa Cena por la tarde, así que venga. Y dice 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es tomar indignamente la cena del Señor? Tomarla sin confesar los pecados personales. Pablo, ¿y qué le pasa a un creyente que toma Santa Cena sin confesar los pecados? Respuesta. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Gabriel, ¿y los que duermen qué onda? ¿Qué son? Dormilones. Dormilones. Son creyentes. Son creyentes que Dios les aplica la disciplina máxima de amor. Se lo lleva. ¿Quiere irse con el Señor esta noche? Domingo. No, hermano. O sea que no quieren que Cristo venga pronto. Y en verdad, lo que dijo la hermana, ¿verdad? Vean las noticias, cómo está esto, hermano. Está caliente, está calientito. Está calientito, ¿verdad? De un momento a otro, miren, nos puede cambiar el estilo de vida a todos. Porque somos gobernados a nivel mundial por políticos corruptos y ambiciosos. Esa será la palabra exacta. Que son los que mandan, pues. Son los que mandan. Entonces, y obviamente nos va a afectar económicamente, sobre todo. Ese es el tema. Y si ya estamos fregados, vamos a estar más fregados. Y la tarjeta está topada ya. Y la niña Chole ya no nos pide en la tienda. Pues quiere ver abonos a la cuenta. Pues. Ese es el punto. Entonces, hermano, hay creyentes que están enfermos porque no confían sus pecados en la Santa Cena. Y también Dios puede usarlo como disciplina o como prueba. Juan 5:15, vamos a terminar. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ingenuo el hombre, muy ingenuo. El paralítico había violado el día de reposo
y así estaba expuesto a la pena de muerte. Identificar al que le había sanado podía ayudarle a eludir el castigo. El hombre tenía miedo. Probablemente en los diálogos lo habían amenazado, ¿verdad? Le dijeron, mira, te vamos a aplicar el régimen de excepción, le dijeron. Entonces el hombre tenía miedo. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí se da cuenta si esos hombres líderes eran hombres de Dios. No, eran asesinos. Mire, perseguían y procuraban matar a Cristo, porque sanaba enfermos el día de reposo. El tiempo verbal significa que los judíos persiguieron a Jesús varias veces y no interrumpieron su actividad de odio y violencia. Estos líderes religiosos eran asesinos violentos, mercantilistas con apariencia de piedad. Estos líderes religiosos, como algunos hoy en día, como la mayoría, son violentos, mercantilistas con apariencia de piedad. Pero ella preguntará, hermano, ¿y qué es lo de mercantilista? Explíquemelo. Se lo voy a explicar con una imagen muy apropiada. Dice la señora: Pastor, Will, voy a ofrendar mi casa para recibir el milagro. ¡Sí! Dice el pastor. Dios va a recompensar tu esfuerzo. Y le ve los ojitos al pícaro, ¿verdad? Bárbaro, ven y con ese tono. Sí, hermano, esta es una realidad. Y hace unas 2 semanas por aquí alguien comentaba, comentando ahí entre los hermanos, decía que una persona ya no iba a la iglesia porque ella siempre lo primero que ganaba en su negocio era para dar el bien. Y Dios no le ha contestado. Tiene escasez económica ahorita. Mucha gente da dinero como una apuesta o como una inversión para recibir más. No, ese no es el Dios de la Biblia. A la gente le han engañado. Y la señora está en escasez económica y ya no va a la iglesia resentida porque no recibió nada. Y era una fiel diezmadora. Cuando esa doctrina no es para la iglesia. Entonces, queridos, terminamos con esto y mire el versículo 16 y 17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo... No, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mire qué respuesta más clásica que da Cristo. Mi Padre, Dios el Padre, hasta ahora trabaja, aún hasta este día, pues. Él mantiene, hermano, este mundo en orden para que no se salga, ¿verdad?, de su voluntad. Pero, hermano, Cristo va a venir cuando Él ha decidido venir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los religiosos, hermano? Como el Padre no deja de estar activo en el día de reposo, tampoco lo está Jesús. ¿Cuál fue la deducción de los religiosos? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál fue la reacción? Terminamos versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Jesucristo es Dios, hermano? Sí, ahí está. Y los líderes judíos lo entendieron perfectamente. Este individuo dice que es hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios. Y de hecho lo era. Y por eso dice, más procuraban matarle. ¿Verdad? Doctrina que también muchas personas que están en púlpitos la ignoran y no le enseñan a la gente que Dios se hizo carne, vino a este mundo,
y pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros para llevarlo a usted a la vida eterna. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias porque el Evangelio de Juan nos enseña claramente